Estamos con Mauricio Tsurasi, que es profesor de historia, es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, es un investigador de temas de historia de América Latina y además es un colaborador de esta hermosa página Caleuche, donde hay amigos como Ariel Petruccelli y otros. ¿Qué tal, Mauricio? Te agradecemos mucho la atención. Hola Luis, buenas tardes y bueno, muchas gracias a vos por tu llamado. El tema que nos convoca es Brasil. Indudablemente estamos a muy pocos días de esta elección de Lula, con todos los acontecimientos que sucedieron antes y después, lo cual esto significa casi un primer balance, tendrá mucha tela para cortar. ¿Cuál es tu visión de estas elecciones? Primero decir que efectivamente había como una gran expectativa en toda la región sobre los resultados de esta segunda vuelta en Brasil. Y mi visión respecto específicamente de los resultados, la victoria fue ajustada. Lula es el mayor referente histórico del PT. Recordemos que sus dos presidencias anteriores le valieron una consideración del electorado como la mejor experiencia presidencial de los últimos tiempos. Se fue con una alta imagen positiva y el PT había probado con otros candidatos cuando Lula estuvo desplazado del escenario político y no dio buenos resultados. Digamos, es un poco difícil de argumentar, pero este triunfo es de Lula y no tanto del PT, con un rival que, para sorpresa de la prensa, para algunos analistas, se lleva un porcentaje muy alto de votantes y deja un escenario complejo, digamos, para el gobierno del PT, porque refuerza la composición de derecha del Congreso, refuerza sus posiciones en diputados y muchas gobernaciones. Lula solamente ganó en 2 de las 5 regiones, el resto de las regiones las ganó, entre comillas, Bolsonaro. Claramente Lula es el ganador, ahí hay una marca también personal, digamos, de Lula, porque obtiene en esta segunda vuelta 60 millones de votos, un poquito más, y eso le da un número absoluto que es superior a su mejor elección anterior. Eso en un contexto de unas elecciones de segunda vuelta con una participación significativa, ¿no? Porque los registros históricos de segundas vueltas en general dan menos participación del electorado. Pero bueno, esta fue una elección en un contexto muy polarizado, de movilización, de tensa calma, diría. Y ahora me parece que comienza otra etapa con grandes expectativas en la ciudadanía brasileña. Ahora, vemos una situación muy polarizada, pero además en una lógica donde en todas las últimas elecciones en América Latina y hasta podríamos decir en Europa, quien gobierna pierde. La votación de Bolsonaro ha sido una votación impresionante. Sí, en realidad respecto como de los resultados entre la primera vuelta y en esta, Bolsonaro hace una mejor elección. Me parece que incluso una mejor elección que Lula, aunque Lula sea el ganador. Recordemos que entre la primera vuelta, esa diferencia que señala es esta, pero otros candidatos, principalmente entre Ciro Gómez y Tebet, habrían obtenido algo así como cerca de 7 millones de votos o un poco más, 7 puntos, digamos. Y esos candidatos para la segunda vuelta llamaron a acompañar a Lula y bueno, ese 7% de los votos no se transfirió, entre comillas, a Lula. Al contrario, se podría inferir que algunos, quizá la mayoría, fueron a Bolsonaro. Lo otro que no hay que perder de vista es que en esta segunda vuelta, al igual que en la primera, hubo un porcentaje muy alto de votos en blanco impugnados, que son difíciles de interpretar, por supuesto, los votos impugnados. Y después hay muy alto porcentaje también de abstención, un 20% de abstención hubo tanto en la primera como en la segunda vuelta. Ahora, la gran duda es la siguiente, ¿no? ¿Por qué alguien como Bolsonaro, con su discurso que roza el protofascismo, misógino, con un apoyo obviamente muy importante de los sectores evangélicos, que significan casi el 30% de los votos,
logra acaparar un voto anti-Lula. ¿Y por qué el voto anti-Lula? ¿En qué juega también esto, todo el proceso de corrupción de Lavallato, de Odebrecht, que salpicó no solamente a políticos del PT, sino que salpicó a distintos dirigentes y gobiernos de América Latina? Sí, bueno, creo que es la pregunta más difícil de responder, el caudal de votos que obtiene Bolsonaro. Yo diría dos o tres cosas. Primero, sin duda, Bolsonaro representa a una expresión de derecha. Podríamos coincidir en que es una extrema derecha, tiene estos rasgos que señalás, que apela a la violencia, un discurso que desconoce instituciones, pero si lo pensamos un poquito en frío, no tenemos dichos que den cuenta de que Bolsonaro obstaculizó, obturó o cerró instituciones republicanas. Digo esto porque en la prensa rápidamente se asocia a Bolsonaro con el fascismo, incluso con una extrema derecha. Pero en el sur de América Latina y en el propio Brasil, las experiencias de extremas derechas que tuvieron fuerte protagonismo a principios del siglo, entre los 20 y los 30, tenían serias diferencias con lo que hoy vemos de fuerzas sociales que apoyan a Bolsonaro. Las extremas derechas de los años 20 y 30 tenían fuerzas de choque que cerraban locales sindicales, que utilizaban la violencia en sí mismo, era programática, tenían un programa de gobierno que se acercaba al fascismo, era claramente integralista. Todo eso me parece que no está en Bolsonaro. Claro que Bolsonaro hace una apelación a la violencia, claro que durante el gobierno de Bolsonaro se levantaron barreras a los límites éticos, a la corrección política, claro que eso habilita las formas de política que se valen de la violencia como un medio y como un fin. No cabe duda de que Bolsonaro es un individuo de la derecha y que tiene simpatía por estas prácticas políticas. Pero es difícil pensar que representa el fascismo en sus expresiones más complicadas, digamos, ¿cierto? Tampoco desconozco que Bolsonaro tiene control sobre ciertas policías estaduales, tiene gestos que nos hacen pensar en una derecha extrema, en una derecha violenta, pero bueno, a mí me cuesta aceptar que se lo ubique como un neofascista. ¿Tiene actitudes fascistoides? Sí. Ahora, volviendo un poco a la pregunta principal, digamos, que parecerían las razones que podrían explicar este resultado, vos señalaste un componente muy, muy significativo. Bolsonaro tiene el acompañamiento, tiene una relación muy íntima con las iglesias pentecostales, neopentecostales. Se ha vuelto como un instrumento electoral, no solamente en Brasil, digamos, pero es un fenómeno que en la región está tomando mucho peso. En el caso de Brasil, como vos señalabas, pasa a algunos puntos con el 32% del electorado. Las iglesias evangelistas controlan la segunda cadena televisiva más importante de Brasil y otros tienen inserción en los grupos de medios más importantes, pero eso explica un 30% del acompañamiento Bolsonaro. Después hay que pensar, creo yo, en otros actores sociales, y aquí aparece lo que podría pensarse como, bueno, un voto que castiga al PT por su historial de corrupción, que de alguna manera se ha polarizado y se ha encolumnado bajo esa construcción, digamos. Pero me parece que el 50% o el 49% de los votos en esta elección incluye a diferentes fracciones de las clases sociales, incluye un porcentaje muy grande de trabajadores y pobres urbanos. Pero en el otro lado, en el otro campo, en el campo que acompañó un poquito más del 50% a Lula, también debemos pensar que hay un fuerte voto castigo, digámoslo así, que acepta la candidatura de Lula para evitar una continuidad de Bolsonaro. Me parece que la lógica se repite. Lula ha intentado también seducir, acercarse a esas bases sociales de Bolsonaro, no ha tenido los mejores resultados, específicamente con las iglesias evangélicas, no ha podido hacer mella en esa base social. Y me parece que no está claro, a diferencia quizá de lo que ocurrió con las experiencias de Lula en la primera década del siglo, que haya un voto encolumnado de las clases trabajadoras y los pobres. Ese vínculo creo que PT lo perdió, digamos, ¿no? Uh-huh. Incluso hoy escuchaba un analista que reconocía efectivamente que una fracción de la clase dominante de Brasil percibe a Lula como, bueno, un garante
de la estabilidad económica, un garante de la gobernabilidad, quien puede llevar adelante un programa económico que necesita ajustes, que necesita achicar el gasto social, un programa que se tiene que adecuar a un contexto económico complejo. Sí, vos ahí en la nota que publicaste en Caleuche señalás que tanto uno como otro estaban como seduciendo a sectores burgueses. La propia actitud de los países centrales imperialistas como Estados Unidos y países de Europa que rápidamente festejaron el triunfo de Lula como garante de la institucionalidad y aparentemente, por lo que vos decís, a las políticas de ajuste que viene. O sea, parece un punto bastante distante al Lula que del imaginario popular de sus dos gobiernos anteriores. Sí, un poco en esa nota trato de comentar cuál es mi impresión del recorrido del PT, digamos, en los 80, en los 90, y qué pasa con el PT hoy, que sin duda está, bueno, lejos de ese partido cuyas bases sociales eran un sindicalismo combativo, un sindicalismo, por otra parte, que no solamente movilizaba, sino que aglutinaba cerca del 30% de la clase trabajadora. Lula, después de sus dos gobiernos, sin duda logró mejorar las condiciones de las clases trabajadoras y de los pobres urbanos. Quizá, digamos, el mayor logro de Lula en esos años fue sostener una economía estable, con crecimiento, sacó de la pobreza, digamos, a algo así como el 30% de la población, mejoró el salario mínimo, que es toda una institución en Brasil, pero el saldo respecto de la desigualdad es bastante discutible. Digamos, ahí hay como una construcción, me parece, de un imaginario que intenta entrar a esas experiencias, como la en Brasil, que expandió la clase media y consolidó el acceso a ciertos bienes, y allí me parece que es bastante más discutible eso. Profundizando los agronegocios, la reprimarización de la economía, y este gobierno que asume ahora en enero del año próximo tiene el acompañamiento, primero, como vos lo señalabas, fuerzas sociales, políticas muy diversas. Lo que queda claro es que el candidato, una fracción de la clase dominante, de la burguesía industrial, e incluso una parte importante del capital financiero, acompaña a Lula porque percibe que es un candidato que puede llevar adelante un programa económico, ponga a Brasil en una senda un poco mejor de la que viene. Es un contexto internacional que los bienes primarios, bueno, no tienen exactamente los mismos precios, estamos atravesando una guerra que ha cerrado algunos espacios de comercio, y el saldo económico de Bolsonaro no es positivo, aunque Brasil está creciendo, no hay una correlación entre las expectativas de crecimiento que había y lo que ocurrió. El asunto es que los pronósticos para el año que viene no son los mejores. En el mejor de los casos, Brasil podría mantener un moderado crecimiento, pero todo indica que las alianzas con la burguesía van a exigir, bueno, una política de gasto fiscal a la baja, los típicos requerimientos del neoliberalismo. Inclusive sí. Todo parece ser que Lula a esta clase dominante le dice de economía, hablen con mi vicepresidente, que es un tipo que viene del centro derecha, y se está hablando como ministro de Economía a quienes en su momento generaron el plan real casi dictado por los Chicago Boys. Bueno, esos son, creo yo, dos indicadores muy claros de por dónde va a venir este gobierno. Aylwin, que ha sido rival de Lula, que hoy encabeza un poco ese equipo político que va a organizar la transición. Pero más allá de eso, yo pondría el énfasis no solamente, digamos, en los actores, sino en el contexto. El contexto internacional es muy diferente al contexto internacional que tuvo Lula en aquellos años. Y además preanuncia un gobierno bastante débil por la propia elección y por la propia composición de estas fuerzas sociales y la propia composición del Congreso. Bueno, ahí yo tengo un poco más de margen para esperar a ver qué ocurre. Sobre todo porque, más allá de las negociaciones que hoy ya se anuncian en la prensa con lo que sería el espacio del centro en el Senado, Lula parece dispuesto a negociar con otras fuerzas políticas centro-derecha para obtener por lo menos una minoría simple en el Congreso.
La dinámica de funcionamiento histórica del Congreso está dada por la negociación, no está caracterizada por el conflicto. Una negociación que permita llevar adelante acuerdos políticos más amplios. Entonces, me parece que no habría que pensar que va a ser necesariamente un escenario de confrontación total, de imposibilidad de ejercer el gobierno. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones y ver qué ocurre con el PT y su vínculo con la oposición en el Senado, en la Cámara de Diputados, qué ocurre, por supuesto, con la justicia, el Poder Judicial. Es un primer balance, a pocos días habrá que ver el desarrollo. Lo que sí, uno siempre tiene la impresión de que por todo lo que hablamos, el que siempre va a terminar pagando los patos es el movimiento de masas. Si hay algo que logró hacer el PT, creo que es poder generar un proceso de identificación con trabajadores, con las masas populares, pero no siempre se tradujo en beneficios económicos, una mejora de la situación social. No en todos los gobiernos del PT pudo llevar adelante sus banderas históricas. Sin ir más lejos, la última experiencia del PT con Dilma, más allá de que fue interrumpido su gobierno por el impeachment, estaba asignado por un ajuste neoliberal, ortodoxo. Ya hace varios años que trabajadores y sectores populares perciben al PT no como el partido que representa sus intereses, no como la fuerza que puede aliviar sus penurias económicas, sino como un partido que garantiza la estabilidad. Y cuando lo requieren las clases dominantes, aplica políticas ortodoxas y ajustes si es necesario. Te agradezco mucho, Mauricio, como primer balance, y seguramente te seguiremos convocando para seguir analizando esta situación. Bueno, yo te agradezco a vos, Luis, la comunicación, la charla, y bueno, bienvenido.